Ahí sí, presidente. Muy bien, ahí se incorporó el senador Latorre. Retomemos entonces, estábamos en la indicación número 8. Así es. Sí, el señor ministro había entregado su opinión. Le ofrezco la palabra. Estamos en la indicación, presidenta, perdón, estamos en la indicación número 8. 8. Sí. Ya la leímos. Le ofrezco la palabra. En mi opinión, yo Sí, creo ya lo explicamos, perdón, sí, tiene razón. ¿La pueden poner de todas maneras? Un esfuerzo, yo diría, de integrar DGA con medio ambiente. No creo que Eso es. que sea incompatible aquello. Debe tener unos informes de ambas miradas. Muy bien, si quiere para retomar, leemos de nuevo, señor secretario, para no estar medio... Perfecto. Estábamos viendo que el inciso sexto señalaba que asimismo no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos o que alimentan humedales que han sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. La indicación del presidente reemplaza la frase subrayada por en la medida que dicha declaración se funde en un informe técnico de la Dirección General de Aguas, que justifique el hecho que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. En el mismo informe técnico, dicha Dirección General delimitará el área de terrenos públicos o privados en los cuales no se podrán efectuar exploraciones para los fines de este artículo. Esa es la indicación, presidente. Muchas gracias. Ya se había planteado, ¿cierto?, la opinión del gobierno a través del señor Cristi. Así es. Ofrezco la palabra. Presidenta. Sí, acá lo que yo planteaba veía que la coordinación del informe debería estar entre medio ambiente y DGA, porque es un poco el resguardo que no exista solo una mirada del punto de vista solo hídrico, sino que también ecosistema. Un poco lo que podríamos avanzar quizá en esta propuesta. Senadora Allende. No, en la misma línea. Yo entiendo que lo lógico sería si el Ejecutivo está de acuerdo en que efectivamente todo lo que está explicitado, pero última parte, esto se debe determinar a través de esta coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. Aquí estamos hablando de que no se pueden efectuar estas exploraciones, en fin, en terrenos públicos o privados, el sector acuífero que alimentan los humedales y que han sido declarados por el Ministerio de Medio Ambiente como ecosistema amenazado, degradado, sitios prioritarios. Por supuesto, en la medida que la estructura y funcionamiento está dado por los recursos hídricos subterráneos, o sea, no va a ser por agua lluvia, no sé, obviamente tiene que estar sustentado en nuestros recursos hídricos subterráneos que lo soportan, y por eso es muy fundamental que haya esta coordinación entre la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? Podríamos avanzar don Oscar, en una coordinación DGA Medio Ambiente. Buscar una redacción. No sé si conversaron los asesores. Carlos, ¿avanzaron alguna idea en eso? Está sin micrófono. Sí, presidenta. Alcanzamos a conversar, no con la profundidad que hubiéramos querido, pero lo primero es que dejar claro de que la protección de los ecosistemas o la declaración que están amenazados o degradados es del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ah? Es el organismo que toma esta decisión. ¿Ah? En ese caso, ¿ah?
y en consecuencia el informe de la Dirección General de Agua eventual no es para declarar la degradación o la amenaza, sin perjuicio de que naturalmente el medio ambiente tendrá que tener a la vista todos los elementos, incluyendo el agua. Lo que este artículo se refiere a si se autoriza o no se autoriza para explorar aguas subterráneas cuando el acuífero en el que se van a explorar dichas aguas alimenta un humedal que ha sido declarado bajo amenaza, degradación o protección. Y entonces, lo que propone el Ejecutivo al leer su indicación es que tenga que haber un informe técnico y una delimitación. ¿Ah? Lo que yo entiendo de esa lectura, pero el Ejecutivo, por favor, me puede corregir, que lo que está proponiendo agregar no es para declarar protegido el ecosistema, ¿ah? Sino que es para que no operen las solicitudes de exploración. Eso es un primer punto. El segundo punto que discutimos en la mesa es que este tema está vinculado se puede discutir autónomamente, pero está vinculado con el artículo 63. El artículo 58 y el 63 son casi artículos de espejo. El 58 se refiere a la exploración y el 63 a la explotación. En el artículo de explotación, la indicación del senador Latorre, junto con la senadora Allende, Muñoz, Latorre y Durresti y Proens, proponen agregar como protección también los humedales urbanos. Y también está vinculado con la discusión de los planes de gestión de cuenca que propuso el gobierno y que hay una indicación de la senadora Allende, de los mismos senadores, que busca ampliar en el ámbito ambiental algunos elementos que ya fueron aprobados y considerados en la discusión de la ley de cambio climático. Entonces la pregunta que me atrevo a hacer, Presidenta, pero si no le parece, por favor, es si es recomendable o no discutir estos artículos juntos, ¿ah? Previo a su votación, porque están vinculados entre sí. Lo hago como consulta, porque es lo que se había pensado justamente en la discusión que alcanzamos a tener más temprano, pero no alcanzamos a proponerlo formalmente a la comisión. En mi opinión, me parece avanzar en esa línea. Si pueden hacer una propuesta de un tratamiento conjunto de los artículos. ¿Tienen alguna propuesta, Carlos, en ese sentido? Creo que, Presidenta, no sé si la comisión así lo autoriza, pero el asesor de la senadora Allende quería explicar cambios que se proponen en gestión de cuencas y está el propio senador Durresti aquí, que puede explicar lo que se propone en materia de humedales, que en el artículo 63, ¿ah? Y si ponemos, si a usted le parece, estos elementos sobre la mesa, eventualmente, como pueden tener conexión, puede facilitar la discusión. Eso, Presidenta. Gracias, Carlos. ¿Habría acuerdo que avanzáramos en esa línea de mirar estas dos propuestas en los dos artículos? Sí, Presidenta. Bueno, avancemos entonces en esa línea. Carlos, si ustedes tienen, no sé, el resto de los asesores, si tienen una propuesta para avanzar en este sentido. ¿Le podemos dar la palabra a Alex Sánchez, Presidenta? Muy bien. Sí, Alex, ¿dónde está Alex? Buenas tardes, senadora, presidenta de la comisión. Comentar un poco lo que se discutió en la reunión de asesores en el día de hoy en la tarde, en que en el fondo respecto de este artículo que se está discutiendo ahora específicamente, como bien se ha dicho, lo que se propuso, más que colocar un informe técnico adicional de parte de la DGA, lo que se relevó a partir de la conversación es que lo importante era establecer una regla de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la DGA,
Ahora, nosotros estimamos que esta regla de coordinación ya existe y está consagrada en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, por lo que estimamos que en realidad, en sentido estricto, no es necesario explicitar que el Ministerio de Medio Ambiente debe coordinarse con la DGA. Sin embargo, entendemos la preocupación del Ejecutivo de que en el fondo esta restricción para explorar aguas subterráneas no la puede definir solamente el Ministerio de Medio Ambiente, y que en tal hipótesis lo que sería razonable es consagrar de manera expresa, a pesar de que ya está en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo consagrado, alguna regla de coordinación. Entonces, eso con lo que concierne a este artículo, que es el que está proyectado en pantalla. Respecto a la indicación de planes de cuencas, se trata de una indicación que específicamente lo que buscaba hacer era perfeccionar el texto que estaba actualmente consagrado ya y aprobado en general por la sala, para hacerlo equivalente al texto que se aprobó en la Ley de Cambio Climático, donde a través de un extenso trabajo que se hizo en conjunto con el propio Ejecutivo, se acordó que se relevarían varios puntos que se recogen en la indicación presentada por la senadora Allende, por la senadora Muñoz, por el senador Latorre y también por la senadora Proboste, que de forma resumida yo diría que contiene primero consagrar los elementos de calidad de agua, que ya habíamos visto que en la discusión que se ha dado en esta misma comisión, lo trascendental que es poder consagrar esto, y que el país todavía no está a la altura de los demás países OCDE en esta materia. Entonces, que si es que se van a ejecutar planes estratégicos de cuenca, es fundamental también hacer una modelación respecto a la calidad de las aguas y no solamente la cantidad que hay en cada una de las cuencas. Y también incorporar el aspecto biológico, por ejemplo, solamente para tener en cuenta que los blooms algales que han ocurrido y que ocurrió este año y también ocurrió el año 2016 en Chiloé, cada vez van a ser más frecuentes por el cambio climático y van a avanzar hacia arriba en las cuencas. También se incluyen otros aspectos que perfeccionan el texto, como por ejemplo identificar quiénes van a ser los responsables en implementar las medidas que se van a establecer en este plan, porque la verdad de las cosas, de lo que estuvimos conversando con el director general de Agua y también con don Carlos, el exdirector, es que estos planes tienen asociado un presupuesto realmente abultado de parte del Ministerio de Obras Públicas, y si bien comprendemos que este año se trata del presupuesto más alto que ha existido en materia de aguas en lo relativo a obras públicas, si es que el gobierno de turno, sea cual sea, va a ejecutar estos planes de cuencas que son tan caros, la idea es que esto no termine en una simple propuesta de medidas, sino que se identifique con claridad quiénes son los responsables de implementar estas medidas y cuáles son los indicadores para poder ir evaluando el cumplimiento. Asimismo, otro tema que se ha relevado es que estos planes tienen que hacerse en conjunto entre varios actores, y también por eso propusimos la inclusión, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia, como hay aspectos relativos a la modelación, también Ministerio de Medio Ambiente y, en fin, otros también ministerios. También en su momento, una nota a tener en cuenta que no está en la indicación, pero que sí quedó en el texto aprobado en general por parte de, el texto aprobado en la Ley de Cambio Climático, era la referencia en el fondo a cómo se puede hacer una vinculación territorial de las medidas que se proponen en el plan, para lo cual también se indicó que este instrumento, que se llama Planes Estratégicos de Cuenca, que va a estar para cada cuenca del país, tiene que tener una relación con los planes de adaptación regional de cambio climático y con los instrumentos de planificación territorial. Me voy a detener ahí porque la verdad es que podríamos entrar en más detalle, pero como le comenté anteriormente, este texto ya ha sido conversado con el Ejecutivo, incluso en su momento Carolina Urmeneta, quien es la jefa de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, en la respectiva Comisión de Medio Ambiente indicó que era la intención del Ejecutivo proponer una indicación en la reforma al Código de Aguas de forma de homologar ambos textos, reforma al Código de Aguas y proyecto de ley de cambio climático, para evitar cualquier futura contradicción normativa que pudiera causar confusión en el sistema jurídico. Así que en lo que concierne planes de cuenca, eso sería la propuesta en el fondo, que entiendo que podría, que dado que hay ciertos aspectos que requerirían patrocinio del Ejecutivo y que habría que esclarecer con mayor precisión,
lo que se conversó esta tarde entre los asesores es que eso podría subsanarse por medio de una indicación del Ejecutivo que cumpliera a lo que se habían comprometido en la Comisión de Medio Ambiente, y al mismo tiempo podríamos aprovechar ese patrocinio para poder ajustar la redacción del artículo que estábamos viendo anteriormente, que para establecer una regla de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas, sin tener que especificar y colocar como un requisito extraordinario, un informe vinculante de parte de la DGA. Eso es cuanto puedo informar, señora presidenta. Gracias, Alex. ¿Existe ánimo en el Ejecutivo de tratar este artículo con la indicación que ha expuesto Alex? Al parecer se había avanzado un poco en ese sentido, ¿no? Presidenta. Sí, don Oscar. Sí, efectivamente hay unas conversaciones previas sin haber total acuerdo. Y me parece oportuno analizarlo en conjunto, en eso comparto lo que ustedes han acordado. Un tema, me refiero a la indicación octava, en donde la Dirección General de Agua quiere explicitar su rol. Un tema es la coordinación, que muy bien lo explicaba Alex, está dada por por otras leyes que existen, que mandata la debida coordinación entre los órganos del Estado. Y otra cosa, quizás distinta, es especificar cuál es la función específica de cada uno de los servicios. Y lo que nosotros queremos, porque ha sido la tradición de la DGA, es lo que ha hecho la DGA por años, y nos parece que es su rol, es especificar cuál es su función en este artículo. Así como es claro que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente declarar cuáles son estas áreas de protección, para nosotros es muy importante que también quede claro que es rol de la Dirección General de Agua aportar los elementos técnicos que sustenten esa resolución, y también que corresponda específicamente a la Dirección General de Agua la delimitación de las áreas, porque esto en definitiva tiene que ver con la exploración para la constitución posterior de derechos de agua, y la responsabilidad de la constitución de los derechos de agua le compete a la Dirección General de Agua. Entonces, es más que una coordinación, ¿no? Nos parece que si seguimos la línea de Alex de que se pueda mejorar, estamos disponibles siempre que se pueda mejorar en la dirección de especificar bien cuál es nuestra función y no ir en detrimento de ninguna de las actuales atribuciones de la Dirección General de Agua. Ese es el propósito. Respecto a los planes de cuenca, ¿sí? Pensé que había concluido. No, ya. Respecto a los planes de cuenca, lo primero que hay que señalar es que el texto bueno, hay dos indicaciones, pero son muy parecidas, así que voy a hablar en general. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente ha ido trabajando en una redacción para la ley de marco de cambio climático. Alex me puede corregir, me parece que esto corresponde al artículo 12 de esa ley. Correcto. En donde en ese artículo se expone estos planes, y Medio Ambiente ha estado trabajando, nosotros hemos estado trabajando con Medio Ambiente, y lo que hemos logrado hasta ahora es que todo lo que está actualmente en el código se recoge en este proyecto de cambio climático y se amplía. Se amplía para hacerse cargo de algunos elementos que no se hace cargo el actual texto del Código de Agua. Y se amplía básicamente en términos de profundizar en los temas de calidad de las aguas, de profundizar en la distribución de funciones o tareas asociadas al plan, e incluso también en la participación ciudadana. En lo personal, como a mí me ha tocado participar en la redacción, estoy muy de acuerdo, salvo un par de detalles, en esta propuesta. Lo que sí tendríamos que tomar en consideración, que ya Alex lo señaló, es que hay algunos elementos que para incluirlo en el Código de Agua requerirían patrocinio del Ejecutivo. Y puntualmente hay dos que probablemente van a requerir algún informe financiero. Me refiero a
la inclusión en estos planes de la modelación de la calidad del agua superficial y subterránea, que además de precisar de qué tipo de modelación, eso tiene un costo adicional. Alex mencionó el alto costo de estos proyectos. Efectivamente, la modelación hidrológica e hidrogeológica integrada, que es lo que tiene estos planes, bastante cara, entre otras cosas porque hay muy pocos expertos en el país. Y la modelación de calidad de las aguas superficiales y subterráneas, que estamos plenamente de acuerdo, podría requerir o necesitar algún informe financiero y habría que ver cómo se aborda eso en la Comisión de Hacienda. Y lo segundo, que reparar en términos de costo, es que se habla de un plan de recuperación de acuíferos que también incluye la calidad en términos de parámetros biológicos, físicos y químicos. Solo señalar que la ley efectivamente lo puede plantear, pero puede requerir algún informe financiero, porque la DGA, y aquí Carlos puede explicar esto porque está muy explícito en el Atlas del Agua, cuyo autor es Carlos, se establece precisamente que la DGA tiene un rol en la calidad de las aguas en la medición de los parámetros físicos y químicos, y todas nuestras redes de medición están destinadas a aquello. Para poder monitorear y planificar los parámetros biológicos habría que dotar probablemente o al Ministerio de Medio Ambiente o a la Dirección General de Agua de los instrumentos necesarios para su monitoreo y registro de información que puedan después ser incorporados en los planes. Entonces, de acuerdo con la indicación que se está trabajando para el cambio climático, dejamos a ustedes la decisión de si es oportuno incluirlo ahora con estos dos elementos, que pareciera que se requiere indicación el patrocinio del Ejecutivo para algunos de los temas, no todos, y segundo, probablemente alguna necesidad de informe financiero de parte de DIPRES. Eso, Presidenta. Gracias, señor Cristi. Perdón, y total disposición en hacerlo nosotros, tal cual como le hemos dicho a Alex, total disposición de avanzar. No una negativa. Muy bien. Senador Durresti había pedido la palabra. Sí, Presidenta, en la misma línea, ratificar algo que señalábamos en su momento, que se puede aportar algo en la ley de cambio climático. Con la senadora Allende somos titulares en esa comisión y nos ha tocado una discusión bien aguda, y ahí tuvimos la ayuda, hemos tenido la ayuda permanente de un comité asesor que es el CR2. El CR2, validado por el Ministerio de Medio Ambiente, por los parlamentarios, por nuestros equipos de asesores, nos ha ayudado en el ordenamiento de esa normativa, y que nos permitió sacar una ley bastante compleja. Entonces, doy fe de lo que dice absolutamente Alex, y creo que se podría avanzar. Podemos construir una mejor legislación en esa línea. Si hay buena voluntad del Ejecutivo, podemos hacer ese trabajo. Y también me permito sugerir que tanto el artículo 58 como el 63 son normas espejo en relación a los aspectos de exploración y explotación que funcionan como espejo. Entonces también habría que tratar de abordarlos de la misma naturaleza. Yo creo que estamos en el momento de corrección o afinar, que la Secretaría o el equipo que constituye el Ejecutivo pueda resolverlo y poder tener una norma coherente en los resultados que pretendemos con esta última instancia de indicaciones. El artículo 53, 58 y 63. 63. Gracias, senador Durresti. A ver, para Presidente, entender... perdón. ¿Sí? Presidente, el senador Durresti quizá no alcanzó a mencionar respecto a su indicación de humedales urbanos. Es la que viene la 11. Sí, yo lo que entiendo es que hay disposición, como lo ha planteado don Oscar Cristi, de avanzar en la indicación de planes de cuenca, con estas dos observaciones, que se requieren recursos y que además patrocina el Ejecutivo. Y por otro lado, me queda claro que él ha enfatizado que el tema de la coordinación está, por cierto, está en distintas disposiciones legales, pero también pone énfasis en la función específica de cada servicio. Y aquí entiendo yo, señor Cristi, que insisten, ¿cierto?, en que la DGA tenga una función importante en el artículo este que estamos desarrollando en relación a la exploración en terrenos público-privados en zonas que corresponden a acuíferos que alimentan humedales.
Entonces creo que ahí hay dos temas. Exploración y explotación, Presidenta. Perdón, exploración y explotación. Que Explotación, habría que incorporarlo. ¿Ah? Sí. Muy bien. Presidenta, Senador Castro. yo no sé si lo estamos desviando del tema porque lo que estábamos viendo que era si el informe se lo hacía la DGA o lo hacía Medio Ambiente. Entonces, yo creo que debemos ir tomando la indicación y vamos avanzando porque, o sea, este es un tema re gigantesco si lo empezamos a mirar de la óptica de la solución, pero la indicación es más específica. Entonces, el Ejecutivo propone que el informe lo haga la DGA y porque Eso es lo que estamos delimitando. Por un lado, yo creo que hay un acuerdo de trabajar la indicación en relación a los planes de cuenca, es lo que he escuchado a don Oscar Cristi, que es la indicación que presentó la senadora Allende, el senador Latorre, yo, la senadora Proboste, y en eso, con las dos observaciones que ha hecho don Oscar Cristi de financiamiento y patrocinio, se podría avanzar en un trabajo con los asesores. ¿Me queda claro eso? Ya, vale. ¿Sí? Ya. Vale, ¿no? Eso se asume como un acuerdo. Ahora, lo que hay que delimitar... ¿Sí? No, Presidenta, es que yo quisiera, estoy un poco confundido igual que el senador Castro, en el sentido de que la observación del director Oscar Cristi expresa que el Ejecutivo, imagínense si ha llegado a este acuerdo en la Ley de Cambio Climático o ha avanzado en esta formulación. Y la formulación que tiene el proyecto actual no se contrapone en nada con ella. Es decir, después si hay en la Ley de Cambio Climático va a modificar y va a agregar a esta sin ningún problema. Pero el problema que tenemos hoy día, sin tener ningún problema respecto a eso, es cómo cumplimos con los plazos, dado que para poder hacerlo necesitamos primero conseguir las indicaciones del Ejecutivo, que requieren tiempo y se supone que quieren votar esto ahora. En segundo lugar, hay que pasar por la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda requiere, la DGA no tiene los elementos para poder medir algunos de los parámetros que se están exigiendo, como son la calidad, por ejemplo, biológica de las aguas. No sabemos lo que significaría modelar cuál va a ser la proyección de la calidad de las aguas, porque lo que nosotros hemos hecho, de acuerdo a lo que hace la DGA hasta el momento, en los planes estratégicos de cuenca que tenemos hoy día, que lo hemos contratado, son modelar básicamente las cantidades y ver qué es lo que está pasando en eso. Por lo tanto, no sabemos qué significarían, digamos, ni los sistemas de medición de parámetros que no tenemos, ni tampoco qué significaría contratar modelos que no conocemos. Entonces, todo eso se puede hacer y existe la disposición de hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos en los plazos que requiere, digamos, la aprobación de este proyecto que se pretende, digamos, hacerlo ahora y que la Comisión de Hacienda funcione cuando en realidad necesitaríamos partir de cero de temas que no están fuera del ámbito, digamos, de lo que es la DGA y fuera del ámbito de lo que son los planes estratégicos de cuenca. Entonces, si se tomara esa decisión en el ámbito de cambio climático, como ha ido acordándose, por supuesto eso va a llevar a hacer los estudios necesarios de qué es lo que se requiere para poderlo cumplir, se va a incorporar. ¿Cómo lo incorporamos ahora? No sé cómo podríamos ofrecer, digamos, poder solucionar nosotros en los plazos que estamos hablando este punto. Entonces esto se parece a lo que comentábamos antes. Existe, igual que parece el caso de las turberas, existe un total acuerdo incluso en el texto de lo que se está hablando. A mí me llamó la ministra de Medio Ambiente, me dijo, mire, este es lo que tenemos acordado, en fin, ¿cómo lo hacemos? Y llegamos a la conclusión que lo importante es que no tenga ninguna contraposición con eso, porque incorporarlo aquí hoy, en los plazos de los que estamos hablando, no tenemos las condiciones. Ese es el problema que tenemos. Don Oscar fue muy educado, a lo mejor no se le entendió bien. Pero estamos totalmente de acuerdo, pero no sé cómo podríamos lograr los requisitos que tiene
para poderlos incorporar. Gracias, ministro. Ujú. Bueno, entiendo que acá hay un tema que tenemos que abordar porque hay una indicación presentada, entonces por eso le estamos dando un tratamiento. Habíamos propuesto al inicio vincularlo con esta indicación número 8, creo que es la que estamos viendo, ¿no? La 8, ¿cierto? Entonces hay que ir delimitando, porque si está la indicación y hay una disposición de abordarlo, pero que tiene un abordaje de complejo, tenemos entonces que ver qué posibilidades hay de tramitarlo esto el gobierno con los asesores, armar una mesa de trabajo en relación a planes estratégicos de cuenca. Que hay, si está a la disposición y está la materia propuesta, no sé, les propongo a los colegas que podamos, ¿cierto?, abordar ese tema en la línea que plantea el ministro y don Oscar. Que lo abordemos como un tema aparte del tratamiento de este proyecto, porque tiene complejidades de patrocinio, complejidades también de conceptos, ¿cierto? Tiene complejidades de financieras. Entonces, delimitemos este tema, porque está como una indicación, entonces tenemos que despejarlo para ver cómo seguimos con el resto de las indicaciones, particularmente la que estamos viendo en relación a los temas de exploraciones y explotaciones que nos incorpora el concepto del senador Durrey. Senadora Allende. Presidenta, yo entendí de que había voluntad de incorporar quizás, bueno, primero partir por la base que es bueno que la Secretaría se pronuncie en cuanto a la admisibilidad o no, porque si no fuera admisible y si no hay un patrocinio del Ejecutivo, lamentablemente llega hasta ahí. Pero sí señalar de que yo le había entendido, por lo menos al director general de Agua, de que había la voluntad de incorporarlo, quizás delimitando dentro de la redacción aquello que claramente puede significar un mayor gasto. Pero yo le he entendido, sí, no por educación, como dijo el ministro, sino que entendí que había una verdadera y real voluntad. Y por otro lado, yo me acuerdo en la discusión en la Comisión de Medio Ambiente, cuando estábamos viendo cambio climático, es que Carolina Urmeneta del Ministerio de Medio Ambiente dijo que el Ejecutivo iba a poner una indicación justamente espejo en la reforma del Código de Agua. Y yo creo que no lo hicieron y por eso nosotros consideramos que era importante que quedaran los términos más o menos que lo habíamos conversado. Entonces es bien importante saber, uno, la admisibilidad, dos, ¿está o no el ánimo real del Ejecutivo a patrocinar en caso que tenga, digamos, contenido admisible? Si no está esa voluntad, pues mucha diplomacia y no una voluntad real, sería bueno clarificarlo porque va avanzando el tiempo y nosotros necesitamos efectivamente llegar a ciertas votaciones. Presidenta. Sí, señor Cristi. Sí, es justamente eso. Yo creo que habría que pedirle al secretario que determine la admisibilidad. Si el proyecto es admisible en su estado actual, nosotros tenemos una pequeña observación que podemos hacerla después de que el secretario se pronuncie. O sea, en ese sentido, creo que no está en nuestras manos resolver el tema, ¿no? Sino que ustedes tienen que determinar si es admisible o no. Y si es admisible, nosotros vamos a hacer una sugerencia muy mínima de la redacción. Si no es admisible, total disponibilidad de trabajar para que sí se pueda concretar en el proyecto de cambio climático o más adelante, en algún momento, en el mismo código. Estamos abiertos a cualquiera de las posibilidades. Gracias, señor Cristi. Señor secretario, se pronuncia, sí, por favor, la Secretaría sobre la admisibilidad. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí se han mezclado, ¿no es cierto?, algunas materias por la relación que tienen, pero separando, la indicación que estamos viendo, la 8, esa no tiene ningún problema de admisibilidad. El tema está dado, como decía Alex Sánchez, y como usted, Presidenta, también lo dio a entender, con las indicaciones que dicen relación con los planes estratégicos de recursos hídricos de cuencas. Efectivamente, ahí sí, recuerdo que la Secretaría lo que emite es una opinión y quien toma la decisión es la Presidenta y la Comisión puede pedir que se vote la admisibilidad. La opinión de la Secretaría es que las dos indicaciones, la número 18 y número 19, por las mismas razones que esgrimía Alex Sánchez,
efectivamente son inadmisibles toda vez que establecen en los sustantivos atribuciones para organismos públicos de manera bastante clara. Ahora, eso significaría que efectivamente habría que, si así lo estima la presidenta y la comisión está de acuerdo y no solicita votación al respecto, establecer que son inadmisibles. Ahora, hay una salida, pero por lo que decía el señor ministro, pareciera que tampoco los tiempos dan. Justamente la Comisión de Hacienda va a revisar los artículos que, digamos, que tiene que ver la Comisión de Hacienda, se vinculan precisamente con esa indicación 18 y 19. Entonces, una alternativa sería que luego de declararse inadmisible acá, se presentara esa indicación consensuada por la mesa, ¿no es cierto?, que estaría trabajando, pero ahí está el problema que señala el señor ministro, que aparentemente los tiempos no darían. En resumen, a juicio de la Secretaría, efectivamente son las dos indicaciones inadmisibles. Ahora, como le digo, si se llegara a tener el tiempo de presentarla después en Hacienda, igual la sala tiene que abrir un breve plazo de indicaciones para poder presentarla al Ejecutivo y ahí ellos pueden formalmente aprobarla. Ese es el escenario, Presidenta. Gracias, señor secretario. Bueno, el señor secretario señala que son inadmisibles, a menos que la comisión quiera debatir la admisibilidad. No, que yo le entendí, señor, que en caso que, si la comisión determinara, digamos, en votación, de que fuera admisible, el Ejecutivo está disponible para delimitarla de tal manera que pudiera patrocinar sin mayor problema. Pero si no es esa voluntad o yo lo interpreté mal, lo dejamos hasta ahí nomás. Presidenta, sí, perdón, sí, no, le recuerdo que la indicación 8, que es la que estábamos viendo, esa no tiene problema. No, sí, eso lo entendemos. Eso está claro. Eso está claro, son las otras dos, sí. Es del presidente, además. Sí, es la del presidente. Además, va a tener problemas. por eso le digo. Pero en esa no hay problema, don Jorge, si lo que estamos viendo es la que tiene pero que ver con el plan estratégico 18, de Cuenca. No, 18 y 19 son claramente inadmisibles a juicio de la Secretaría Presidenta. Muy bien, entonces está la alternativa, que la comisión vote la admisibilidad y el gobierno, el Ejecutivo se comprometa a que la podamos tramitar en el marco de este proyecto, con todas las observaciones que se han hecho, o si no, se ya está declarada inadmisible por la mesa, digamos. Presidenta, perdón, y le recuerdo que está la alternativa que señalé hace unos segundos, de que presenten en la Comisión de Hacienda, si es que alcanzan, una nueva redacción, a través de una indicación, pero patrocinada firmada por el presidente. Esa es la alternativa también que se da. Claro, y se reflejaría la voluntad real del Ejecutivo de respaldar esta iniciativa. Eso es lo que yo quisiera saber, qué voluntad, hasta dónde llega la voluntad, por eso es bien importante. Don Oscar, como ministro. Es que me ponen en un tema difícil porque como se mencionan tantos ministerios, mi experiencia es que es bien lenta la tramitación en el gobierno. Esto va a Sexpress, tiene que pedirle la opinión a los ministerios que están ahí señalados. Si es la indicación con todos los ministerios, son varios los que tienen que opinar. Tiene que haber acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con el texto, pero tiene que haber acuerdo de todos los ministerios respecto a el texto indicado y después el informe financiero. Entonces, la verdad es que no sé a qué comprometerme realmente. No sé si me explico, ¿no? Estando de acuerdo con el texto, pero no es algo que esté en mis manos. Ahora, si hay acuerdo en la comisión, podríamos avanzar en un transitorio que diga que se actualizarán los planes de Cuenca de acuerdo a lo que se avance en la Ley Marco de Cambio Climático. Está bien. Dejarlo mencionado. Eso es perfecto. ¿Cómo? Presidenta, yo creo que eso resuelve perfectamente el problema y hace que ambas cosas sean compatibles. Y No entendí. ¿Cómo Lo que sería, se perdón? propone es un transitorio, en este que podemos presentar la indicación entre todos, acá, que diga este transitorio que se actualizarán los planes de Cuenca de acuerdo a lo que se avance en la Ley Marco de Cambio Climático. Bueno, lo que se apruebe, imagino. Pues esto ya fue aprobado. claro.
O sea, la ley De acuerdo a lo que establezca. ya se dio. De acuerdo a lo que Ya fue establezca la aprobado. ley. De acuerdo a lo que Lo que establezca establezca la la ley. ley. Lo que establezca la Claro. ley, porque ya se aprobó, ya fue consultado a todos los ministerios, todo eso. Lo que establezca la ley. De acuerdo a lo que establezca la ley, ahí quería. Cuando sea Es ley, una digamos. solución, Obvio. claro. Eso es una solución perfecta, porque hace perfectamente compatible ambas cosas, deja claro el espíritu de que lo que se va a incorporar en esta ley es lo que se establezca en esa ley, y por lo tanto todos los avances que hay ahí van a quedar, y nos da la posibilidad para poder, digamos, aprobar esta formulación de los planes de cuenca, de poder hacer los informes financieros, conseguir la aprobación, en fin, todo lo correspondiente. Pero vuelvo a insistir, la misma redacción que se ha presentado acá es la misma que nos hizo llegar la ministra de Medio Ambiente y que, digamos, entiende que es el acuerdo. O sea, está todo caminando perfectamente para que esa sea finalmente, digamos, la formulación. No es ese el problema. Colegas, tenemos que avanzar, resolver esto. Puede ser a través de una indicación o en la sala también se puede, no sé, todavía presentar alguna indicación para resolver este tema de los planes estratégicos de Cuenca. Sí, Presidenta, le recuerdo que en la sala para presentar una indicación a estas alturas requieren la unanimidad. Sí. Si obtienen la unanimidad, ahí no hay ningún problema. ¿Ah? Yo sé. Claro, también se puede presentar esa breve indicación en Hacienda, pero eso ahí habría que determinarlo. Presidenta, ¿no es Sí, posible no. que a raíz de las indicaciones que están aquí propuestas para el 18 y 19, la comisión apruebe un texto distinto y que básicamente sea el texto que usted propone? Reglamentariamente, ¿cómo procede, don Jorge? No, es que son inadmisibles esas No, pero indicaciones. si se No, pero presenta- el texto que propone la presidenta Se para un modifica con un transitorio. texto. No, el transitorio no hay problema, porque, a ver, lo decimos en términos abstractos, en el sentido de, como decía la presidenta, se actualizarán. No estamos diciendo, mire, tal persona va a tener que actualizar, se actualizarán. ¿Eh? ¿Pero se puede presentar en esta etapa una indicación? Y ¿Acá? lo que pasa es que No. lo que pasa es que en este caso es lo que yo le señalaba delante a propósito de lo que había sostenido el senador Alvarado en la indicación 14, que existía una posibilidad de ir por el artículo 121 inciso final, o en el caso que él planteaba, ¿no es cierto?, también de pedir la reapertura, que eso se verá en su minuto. En este caso, podría perfectamente, en virtud del artículo 121, inciso final, la unanimidad, introducir esa modificación. No hay ningún problema. 121, inciso final, no hay problema. Eso Obvio. solo si están de acuerdo los autores de la indicación. Si no, Tendría que haber. yo escucho qué propuestas hay para avanzar en esas dos indicaciones, 18 y 19, que son Presidente. inadmisibles. O sea, lo lógico sería, dado el procedimiento de la Secretaría, retirar esas indicaciones y formular entre todos la indicación que usted propone para el transitorio. Exactamente, o sea, perdón, Presidenta, la modificación que consistiría en introducir el transitorio se acuerda por unanimidad de los miembros acá y no hay ningún problema. Se puede hacer ahora eso. ¿Ah? Ya, muchas gracias, Sí. es lo que quería saber. Ujú. Esto solo depende de la senadora Allende, La Torre y Proboste, y La Torre Allende, que son los que han trabajado más activamente el tema. Sí, de acuerdo, presidente. De acuerdo. Yo creo que sí que es una salida, presidenta, ya que no pudimos. O sea, está bien, hagámoslo así mejor, para brevedad de tiempo. ¿Habría acuerdo unánime entonces que redactemos una propuesta de un transitorio? Así es. Presidenta, perdón, ¿la van a redactar de aquí al final de la sesión? ¿La pueden redactar, no sé, si Nicolás, y la plantea y al final entonces la aprobamos el texto? Sí, que se actualizarán los planes de Cuenca de acuerdo a lo que establezca la ley marco de cambio climático. Ya. Esa es la idea. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Se sugiere hacer referencia al artículo exacto donde se estipulan los planes en el código. Por eso- Podrían redactarle entre medio de don Carlos Carlos y don Oscar, ¿no? Claro, la pueden redactar y aquí a que terminemos la sesión, ahí ya se tiene la redacción y se vota por unanimidad, ningún problema. Ok. Ya, ¿De acuerdo? están en eso.
Carlos. ¿Sí? No, decir que, no sé si lo escuché mal, presidente, pero incluir al asesor de la senadora Allende, Alex, Ya, en esta también. redacción. Y aprovecho de decir, el secretario ya lo sabe, pero quizá este transitorio podría ganar el número del 17º, toda vez que el actual 17º transitorio, que se refiere a la instalación de los gobiernos regionales, ya quedó de modé. Podríamos aprovechar ese espacio. Súper. Bien. Entonces, Alex, también, por favor, que pueda coordinar ahí la redacción. Senador Durresti. Senadora. Senador Durresti. ¿está Presidenta, absolutamente de acuerdo. Yo no voto en la comisión, pero adhiero y felicitaciones porque construyen una buena solución. Es simplemente lo que yo había pedido, esta concordancia, porque son normas espejo, el 58 con el 63, en cuanto a la exploración y la explotación, que son dos conceptos que se integran en ambos artículos, que eran normas espejo que también había solicitado junto con la otra argumentación, de poder hacer esa adecuación. la propuesta suya que en el 58 incorporemos explotaciones? No, el 58 es exploración y el 63 es explotación, que en definitiva se consideren en ambas situaciones. Incorporar exploración y explotación en el 58 y en el 63. En el 63. O sea, la propuesta es incorporar un O vocablo. no sé si Carlos me ayuda a la mejor redacción. Carlos ha podido ayudar con esta discusión. Presidenta, yo lo que entiendo es que muy prontamente, bueno, vamos a discutir ahora el numeral, la indicación 8 del artículo 58, y inmediatamente después, o casi inmediatamente después, vamos a discutir el artículo 63. Cuando discutamos el artículo 63, hay una indicación del senador Durresti de poder considerar la protección para de los humedales urbanos para prohibir la explotación de aguas subterráneas que alimentan humedales urbanos. En el caso que la comisión acordase aprobar aquello, entiendo que lo que está sugiriendo es que también se acuerde, todas que son normas espejas en exploración, que se pudiese incluir en exploración para que tenga un correlato. Eso es lo que yo entiendo que está planteando el senador. Y eso esa decisión la podrá tomar la decisión después de haber votado lo del artículo 63, me parece. Muy bien. Pero al ser espejo se puede considerar el concepto ahora. Bueno, veamos la redacción del 58, y ahí vemos el espejo. Quizá para entender, Presidenta, para entender, hacer una pregunta. Lo que está señalando el senador Durresti es que la indicación 8 efectivamente está hecha para la exploración, que debiese también ser considerada para la explotación en los mismos términos. ¿Eso es lo que está señalando? Ok, para que sea espejo, y lo mismo va a ocurrir con la... Ok, perfecto. Gracias. Por eso yo leamos de nuevo esto, o sea, avancemos en el 8. Claro. Y veamos cómo resolvemos esta coordinación, que ya sabemos que es un tema que está involucrado en otras disposiciones legales, pero está la propuesta de la DGA, que ha insistido don Oscar, en cuál es la función específica de cada servicio en este tema de la delimitación de las áreas de terrenos en públicos, privados, para efectuar exploraciones. Eso yo creo que es la frase compleja que tenemos, ¿no? ¿Presidenta? Sí. No sé si le parece, si es fácil arreglarlo al tiro, lo leemos, y si no, si tienen que ver bien la combinación, podemos avanzar con otra indicación y eso también lo resolvemos después. ¿O no? O mandatar a la Secretaría, si estamos de acuerdo en el concepto, colegas, se vota por referendo y la Secretaría lo adecua en esos términos. Perdón, senador, quizás sea conveniente que, para no correr ningún riesgo técnico, que como es un tema complejo en algunos, que puede tener alguna complejidad, si la DGA puede dar alguna orientación al respecto, para no incurrir en ningún problema. Sí, Presidenta. Sí, don Oscar, antes que tenga la palabra, yo tengo una consulta en la última línea de la indicación,
donde dicen el mismo Poner informe de nuevo, técnico. perdón, en la pantalla, perdón, Presidenta, si la pueden poner Sí. de nuevo en la pantalla. Y Muy bien. la indicación 8, ahí está la indicación 8. Dice, en el mismo informe técnico, dicha dirección general delimitará el área de terrenos públicos o privados en los cuales no se podrá efectuar exploraciones para los fines de este artículo. A mí la duda es que si se le da esa facultad a la dirección y va a delimita, por ejemplo, pocos terrenos públicos o privados, el efecto puede ser que las explotaciones sean muy amplias. Entonces eso a mí me provoca una duda. Presidenta. Las exploraciones sean muy amplias. La duda que tengo. Sí, Don Oscar, tiene bueno, la palabra. volvemos a un punto que hemos discutido largamente durante el día. ¿Confiar o no confiar en la Dirección General de Agua? Esa misma pregunta podría hacerse para cualquier sistema, o sea, alguien tiene que delimitar eso. Uno podría decir, a lo mejor el Ministerio de Medio Ambiente se le va a pasar la mano y va a ser demasiado grande. Alguien podría pensar la DGA, a lo mejor va a ser demasiado. Podemos aducir eso de cualquier órgano del Estado. Lo que tenemos que tratar de entender es que esto la DGA lo ha venido haciendo, es lo que ha hecho con, como dice más arriba, con las zonas que alimentan vegas, pajonales y bofedales. Esta delimitación ha sido siempre de la DGA. Y lo mismo nos parece teniendo una coherencia con el código. Ahora, alguien tiene que hacerlo, y la propuesta es que la Dirección General siga manteniendo esta área porque le toca en algo que le es propio, que es la autorización de las exploraciones. No hay que olvidar que finalmente es la DGA, de acuerdo al artículo 58, la que autoriza las exploraciones para la búsqueda de aguas subterráneas. Gracias, don Oscar. Ofrezco la palabra. Sí, Presidenta. Señor ministro. Gracias. No, simplemente recordar las precisiones que hizo Carlos Estés respecto de esto, recordar que respecto a lo que es el humedal, el que lo determina cuál es el humedal, cuál es la protección, es el Ministerio de Medio Ambiente y las normas de protección de humedales que existen. Esto de lo que estamos hablando aquí es una norma adicional, la captación de agua o la exploración en este caso puede estar en un lugar sumamente alejado. Entonces, lo que se está determinando es el área de protección adicional solo para el hecho de sacar agua, si es que el humedal estuviera, digamos, dependiendo de agua subterránea. Entonces, si se saca agua, podría afectar el humedal. ¿Quién más podría determinar el efecto sobre el humedal, si el humedal va a ser afectado o no? ¿Y a qué distancia va a ser afectado que la Dirección General de Agua? La Dirección General de Agua es la experta en este tema, es la que declara todos estos temas, como se explicaba bien, en el inciso anterior está para pajonales, para vegas, para bofedales, bueno, pero no solo eso, en todo el sistema de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y del Sistema de Evaluación Ambiental, todos los impactos sobre el agua, los acuíferos, etcétera, lo establece la Dirección General de Agua, que hace los informes que se entregan para ver, digamos, los impactos de los ecosistemas en la parte agua. Entonces aquí es solamente precisar, porque aquí no lo decía en el texto que tenemos hoy día, quién establece esta protección adicional al humedal urbano, de cuál es el humedal que requiere una protección de este tipo adicional, y dos, qué área adicional es la que podría necesitar, porque la DGA sabe hasta dónde llegan los acuíferos y por lo tanto sabe que si toman agua ahí podría afectar al humedal. Ese es el sentido de este tema, es solamente precisar quién es el responsable de hacer este trabajo. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Yo entiendo. Senadora Allende. Sí, yo entiendo que la ley de bases de procedimiento administrativo establece una regla de coordinación, eso por un lado. En el caso de la ley de humedales urbanos ya hay un reglamento que fue dictado por el MOP, la DGA, y por supuesto el MOP tiene presencia, pero la protección adicional que eso hablaba, eso le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Lo que yo no estoy entendiendo es por qué cambiamos lo que teníamos como el texto aprobado en general.
que está ahí en la línea. Y yo creo que lo que aquí se está agregando es como un informe adicional que hace la DGA. Yo no sé si tiene sentido, nosotros habíamos hablado de esta coordinación entre ambos ministerios. No sé por qué es necesario, no sé por qué debe agregarse como otro requisito. Me gustaría brevemente, porque ya lo hemos extendido. Si me permite, Presidenta. Sí, tiene la palabra. El texto dice, asimismo, no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten a humedales, que hayan sido declarados, en fin, por el Ministerio de Medio Ambiente. Esto no se refiere al sector ni la delimitación que hace el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema de Impacto Ambiental del humedal urbano. Esto se refiere a evitar exploraciones en sectores aledaños donde se encuentran acuíferos que podrían estar conectados bajo tierra con esa zona que determinó el Ministerio de Medio Ambiente. No está cambiando nada respecto de lo que hace Medio Ambiente. Esto se refiere a una norma nueva que se está poniendo aquí, que no está en el tema de los humedales urbanos, y que se refiere, vuelvo a repetir, a que no se podrán efectuar exploraciones en terreno público y privado de zonas que correspondan a sectores acuíferos. Los sectores acuíferos, algunos sectores acuíferos pueden ocupar una provincia entera, pueden ocupar una región completa. Entonces, la pregunta es, ¿qué extensión de ese acuífero podría impactar este humedal urbano? ¿Qué humedal urbano depende de este recurso? Y eso es lo que se está determinando en esta protección adicional, que no tiene que ver con la declaración de humedal urbano, sino que una protección adicional a los recursos hídricos subterráneos que podrían afectar el humedal, y por eso se establece esto. No cambia nada de lo que hace el medio ambiente. Gracias, ministro. Yo creo que sería importante que quedara en la redacción esta forma coordinada, que quedara explícitamente esta modalidad coordinada entre el Ministerio de Medio Ambiente y la DGA para establecer estos informes. Yo creo que aunque estén las leyes, por cierto, que mandatan estas coordinaciones en los servicios, sería importante que quedara acá establecido. No sé si hay alguna redacción que pudiésemos tener para lograr plasmar esa redacción. A mí sí. lo que me preocupa también es que es medio ambiente en realidad el que determina lo que está amenazado, degradado, o lo que es sitio prioritario. No sé, yo creo que son materias de medio ambiente. ¿Presidenta? Sí. Senador Alvarado. Sí, pero de lo que acaba de señalar el señor ministro, queda claro de que medio ambiente, ¿no es cierto?, es el que define previamente una serie de situaciones. Por lo tanto, después la Dirección General de Agua, a través de este procedimiento, lo que está haciendo es cautelar precisamente aquellas definiciones previas. En consecuencia, yo creo que está bien resuelto tal cual está la indicación. ¿Y por qué no puede decir en coordinación con el medio ambiente? Es que entiendo por qué no quieren aceptar que sea en coordinación con el medio ambiente, que expresamente aquí lo que abunda no daña, o sea, como lo habíamos dicho antes. Claro, pero lo que pasa es que la lectura de la indicación y la explicación, o sea, se entiende por sí solo. Claro, está en coordinación con medio ambiente. No sé si la senadora Allende está sugiriendo agregar además la coordinación o reemplazarla respecto a esto que está aquí. Yo siento que debe ser en coordinación, que no debe actuar solamente la DGA sola. O sea, perfectamente podría ser que estas funciones las realice en coordinación con medio ambiente. ¿A eso se refiere? Presidenta. La palabra, pero yo sí estaba referida a eso. Ya. Presidenta. ¿Presidenta? Sí, Carlos. Sí, Presidenta. Mire, si miramos la columna de la izquierda, es decir, la que ya está aprobada. Volvamos al texto. Al texto que está aprobado, para ver en función qué es lo que necesita, si es que necesita un cambio. Entonces, el texto dice que no se podrán efectuar exploraciones
en terrenos público-privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos, es decir, explotaciones en terreno abajo los cuales hayan acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, degradados o sitios prioritarios. Y agrega el texto, en la medida que la declaración del Ministerio de Medio Ambiente contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento del humedal funciona y ocurre con los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. Es decir, que cuando el medio ambiente declara esta protección, considera la relación de las aguas subterráneas con el humedal. Así es. Entonces, naturalmente uno espera de que el medio ambiente le pregunta al que sabe en esta interacción, que es la Dirección General de Aguas, ¿ah? O le pide a la Dirección General de Aguas que coteje un informe que era encargado, etc. Yo entiendo que al final de este inciso, así lo entiendo yo, a lo mejor entendí mal, no en la indicación anterior se proponía agregar esta coordinación, es decir, que actúe de un modo coordinado para que quede claro que la declaración final que haga Medio Ambiente considere en esta materia, naturalmente, deba considerar el informe que pueda hacer la Dirección General de Agua al respecto. Así entiendo yo, sí que entiendo bien lo que estaba planteando la senadora Allende. ¿Ah? Así es, me entendió muy bien. Gracias, senadora. Entonces, esto porque el Ejecutivo, con razón, dice, oye, somos nosotros, la Dirección General de Aguas, ¿ah? La que tiene que determinar cuál es el sector del acuífero que está vinculado con el humedal, porque este acuífero puede ser gigantesco y puede haber un subsector muy acotado, y en la medida que puedo determinar esta interacción entre uno y otro, ¿ah? Entonces voy a delimitar a dónde prohíbo explorar. ¿Ah? Al plantear lo que está señalando la senadora Allende, a mi juicio, ya queda muy claro y de manifiesto que cuando se declare por el Ministerio de Medio Ambiente esta protección, si es que esta protección no se refiere a la estructura y funcionamiento del agua subterránea del humedal, naturalmente no va a poder haber una prohibición de explorar. Si se declara, lo lógico es que cuando se declare, recoja los informes y las opiniones de la Dirección General de Agua. Y esto se desprende del texto que ya está escrito, pero al agregar la coordinación, lo que hace es hacerlo un poco más explícito, así como lo entendí yo, Presidenta. Gracias, Carlos, ha quedado muy bien explicitado. Pero quizás podríamos eso ponerlo en una redacción. Yo propondría que pudiésemos quizás modificar lo que está. Ahí mismo donde está. Sí. Claro, agregando la coordinación. Exacto, pero ahí en el mismo artículo aprobado en general podríamos poner eso. Tiene una posibilidad de redacción. No, que quizás solamente agregar ahí donde dice los ecosistemas hayan sido declarados por el Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas agradables en el sistema. En la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos, es decir, en la medida que dicha declaración en coordinación con la Dirección General de Agua contenga entre sus fundamentos, etcétera, etcétera. Yo creo que si le agregan coordinación ahí en el texto original queda bien. Pero bueno, es una sugerencia, puede haber otra, pero esa es la idea. Yo creo que esa es la idea de ir estableciendo acá la coordinación. Te ofrezco la palabra. Yo estaría con esa redacción, sería, yo creo que recogería lo que hemos estado tratando de decir en esta conversación. Presidenta. Sí, don Oscar. Quizá una pregunta al secretario para poder dar opinión. ¿Eso requeriría patrocinio del Ejecutivo al incorporar la DGA en el artículo actual y no aceptar la indicación del Ejecutivo solo para poder entender el a ver, en la indicación 8 lo que están poniendo es en la medida que dicha declaración se funde el informe técnico de la Dirección General de Aguas, ¿cierto? Yo no sé si quizás ustedes ahí pueden buscar una coordinación o una redacción que diga que en coordinación con el Ministerio. No habría problema porque ahí la Dirección General de Aguas ya, ¿no es cierto?, está en la propia indicación. Perfecto. Del Ejecutivo,
se está diciendo que la Dirección de Agua, ¿no es cierto?, va a emitir un informe técnico. Si el único tema es que vean ustedes bien dónde, para no cometer ningún error que pueda producir algún problema, es dónde ponerla en coordinación con medio ambiente. Pero ahí mismo, en la misma indicación del Ejecutivo, se puede buscar esa fórmula. Quizás lo pueden ver también, Presidenta, de aquí, mientras, así como están redactando el artículo transitorio, se puede ver eso, cómo meterlo, y así poder seguir avanzando en las otras indicaciones. No sé si le parece. O sea, poner el tema de la coordinación en la indicación del Ejecutivo. Por supuesto. Esa es una fórmula. En la medida que dicha declaración se funde en un informe técnico de la Dirección General de Agua en coordinación con medio ambiente que justifique el hecho que la estructura de funcionamiento. Puede ser ahí o en lo que ya hemos aprobado en general. Claro, pero es mejor aprovechar la indicación que es del Ejecutivo. Senadora. No necesariamente, porque puede hacerse en la general también. No, bueno, por supuesto, son las dos alternativas. En ese caso habría que no hay inadmisibilidad que nosotros incorporemos en el artículo que está aprobado en general, y ahí incorporemos la coordinación con medio ambiente, no hay inadmisibilidad. Usted dice... De acuerdo con el gobierno. No, sí, a ver, el tema es que... es que ahí, secretario, presidenta, lo que yo entiendo es que tendrían que rechazar la indicación del Ejecutivo y modificar el artículo que ya está aprobado, incorporando ahí la coordinación. Eso es lo que... Sí, claro, hay dos alternativas. Una, aprobar, modificar la indicación número 8, pero más corto el camino que señala usted, o sea, rechazar la indicación del Ejecutivo, y unánimemente, eso sí, habría que introducir esa voz allá de la coordinación, sin que eso signifique una nueva función de la DGA, eso sí, porque ahí sí que sería inadmisible, más allá del acuerdo que pueda prestar el Ejecutivo, porque eso tendría que estar refrendado en una indicación. Pero si se busca alguna fórmula que no esté estableciendo nuevas funciones para la DGA, no hay problema. Estamos estableciendo una coordinación. Presidenta. Carlos. No, si es que le entendí bien el argumento que hizo el Alex con anterioridad, era que ya en la ley de base de la administración pública se mandata esta coordinación. En consecuencia, la coordinación no significaría una nueva atribución, porque lo que está haciendo es hacer explícito algo de manera tal que cuando se declare la relación entre la agua subterránea y el humedal, no se olvide medio ambiente de que tiene que tener la voz de Dirección General de Agua y viceversa, así lo entiendo. No sé si el secretario sí, no, absolutamente, o sea, absolutamente, sí, no hay ningún problema de admisibilidad si se replica una atribución que está contenida ya en la ley, no hay ningún problema. Perdón, vuelvo a preguntar, o si no lo dejamos pendiente, perdón, para que avance mientras tanto. No sé si Carlos lo quiere hacer con, digamos, a nombre de los asesores con el director de agua, pero a mí me parecía que dice bien crédito por el medio ambiente como ecosistema amenazado, etcétera, etcétera, en la medida que dicha declaración, en coordinación con la Dirección General de Agua, contenga entre su fundamento en la original, y ahí queda listo. Esa es mi manera. ¿Hay acuerdo en la comisión para que incorporemos ese vocablo ahí? Pero Que expresa la coordinación que estamos proponiendo. Senadora Alvarado. No, pero es que la declaración la hace el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, ¿cierto? Y en la medida que dicha declaración contenga en su fundamento que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. Por lo tanto, lo que hace la Dirección Ejecutiva es colocar un complemento, que la Dirección General va a delimitar posteriormente esos terrenos públicos privados, en los cuales no se podrán efectuar exploraciones para los fines de ese artículo. Entonces, yo no entiendo por qué colocar esa coordinación, porque si el Ministerio de Medio Ambiente es el que previamente hace la declaración y define las condiciones, es porque ya realizó
el análisis y los estudios correspondientes. Y después la dirección general se trata, ¿no es cierto?, de resguardar esa declaración previa de medio ambiente. Entonces no entiendo por qué la coordinación. Presidenta, Sí, Carlos. Por su intermedio, respecto a lo que señala el senador Alvarado, Presidenta. O sea, si entiendo bien, al senador Alvarado quizás sea no necesario agregar algo y el texto que hoy día ya existe se basta a sí mismo. ¿Ah? Puede ser. ¿Ah? Y en ese caso lo que correspondería es no hacer ninguna indicación. Si fuese ese el caso. Solo señalar que como el Ministerio del Medio Ambiente declara la amenaza a un ecosistema y establece, si es que establece que ese sistema amenazado sobrevive en parte por las aguas subterráneas que lo alimentan, para lo que viene luego, se considera que tiene que haberse establecido esta relación entre agua subterránea y el ecosistema, porque si no, no se puede establecer la provisión de la exploración de la agua subterránea. ¿Ah? Entonces, ahí se estimaba absolutamente necesario y conveniente que la DGA y el Ministerio del Medio Ambiente estén coordinados. Yo creo que del texto que existe ya se subentiende. Si es que eso es lo que dijo el senador Alvarado, quizás no es necesario agregar nada. Lo que se estaba proponiendo agregar era para, en cierto sentido, ayudar a satisfacer la inquietud del Ejecutivo de que el rol de la DGA en este proceso fuese explícito. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, acá vamos a tener que tomar una decisión. O nos pronunciamos por la indicación del gobierno, o mantenemos lo que aprobamos en general en el Código de Agua. Presidenta, Sí. una propuesta es que si quiere nos da unos 20 minutos para ver si hay alguna indicación o una reacción que satisfaga a ambos y si no se... Ya. Tenemos entonces 2 tareas remitidas. ¿Ah? Okay. Muy bien. Ok. Pasamos entonces a la indicación. ¿Cuál es la indicación que viene, don Jorge? Tendríamos que pasar, Presidenta, porque la 9 y la 10 ya la votamos. ¿Ya? Tendríamos que pasar a la indicación 11. 11. Claro, que es la que a la que hizo alusión algún minuto el senador Durresti. La indicación del senador Durresti. ¿En qué página está el comparado? En la página 29, Presidenta. Ya. ¿Puede leerla, por favor? Por supuesto. El artículo y la indicación. Por supuesto. Entonces, la indicación número 11 recae en la letra C, que está ahí en la columna del medio, que intercala incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo. Esta indicación va al inciso cuarto propuesto. El actual inciso cuarto establece: lo dispuesto en el inciso anterior también se aplica a aquellas zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos los recursos hídricos subterráneos que los soportan. La indicación, que es de la senadora Sara Allende, la senadora Muñoz, Órdenes y los señores Durresti y Proens, reemplazan ese inciso cuarto propuesto de manera que establezca: lo dispuesto en el inciso anterior también se aplica a aquellas zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados, sitios prioritarios o humedales urbanos declarados en virtud de la Ley 21.202, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos los recursos hídricos subterráneos que los soportan. Esa es la indicación, Presidente. Muy bien. Ahora la palabra a algunos de los colegas autores de la senador Durresti. Gracias, Presidenta. Lo que estamos haciendo con esto es reforzar la institución de la Ley 21.202 de la Declaración de Humedales Urbanos y poder contemplarlo. Entendamos que cuando este código
no es anterior a la ley de humedales urbanos. Por lo mismo, aquí estamos reconociendo, actualizando, lo hemos firmado transversalmente, quienes la firma principalmente somos los senadores de la Comisión de Constitución, que hemos suscrito esa indicación, y está el texto, creo que se autoexplica. Gracias, senador Durresti. ¿Habrá otra palabra? Si no, podríamos ponerlo en votación. Presidenta, Pongamos en votación. Sí, don Oscar. tal como lo dijo el senador Durresti, probablemente esto va a tener un espejo en el artículo 58, y por tanto también estaría finalmente afectado por la redacción que finalmente acordemos a la indicación 8. Así es. ¿Podríamos verlo, señor secretario? Claro, Presidenta, lo que dice don Oscar es que como van a buscar una redacción para la indicación 8, eventualmente esa redacción incidiría también en la indicación 11. Entonces, Debemos esperar entonces. más. Claro. Presidenta, Sí, senador Durresti. que yo propongo que, si les parece, poder aprobarla al referéndum con la adecuación espejo al artículo 58, de manera tal de que sean coherentes. Oscar tiene razón, y eso es lo que señalábamos. Carlos Esteves también en la misma línea hacía ver el aspecto. Lo importante es que, si esta indicación estamos de acuerdo, aprobarla, pero obviamente con la adecuación y con el espejo del 58. Presidenta, Sí, senador Alvarado. voy a hacer una sugerencia, porque de un tiempo transcurrido ya, en varias cosas las hemos ido dejando hacia el final. Entonces, yo no sé si será más lógico que hagamos un break, ¿cierto? Se junten los equipos, vean entre todas las indicaciones en cuáles efectivamente tenemos un acuerdo y sacar una reacción común, y en cuáles no, para llevarle directamente a votación. Porque si no, cada vez que veamos un tema, vamos a ir sujetos a lo que viene más adelante o después, al acuerdo, en fin. Entonces, yo propongo que se sienten, revisen, ¿cierto?, en cuáles de todas las indicaciones tenemos posibilidad de concordar un texto. Ya, definido eso, fuera. En cuáles no tenemos ninguna opción, y vamos a votar tal cual la propuesta del Ejecutivo o de los senadores. Y en eso yo creo que es mejor parar unos 30 minutos, definir eso, y después ya retomar la sesión con eso definido, porque si no, la experiencia nos dice que cuando vamos dejando para el final, es un cuento nunca acabar, y vamos a alargar innecesariamente esto. Pero, senador Alvarado, lo que hemos dejado para el final son temas que están concordados, es nada más que un tema de redacción. El transitorio y la indicación número 8, que estamos más o menos de acuerdo. Entonces no veo que estemos acumulando tantas suspensiones, digamos. Yo seguiría en este orden, porque antes se nos provocó un problema. Pero, entonces, yo seguiría en este orden. Podemos, si estamos de acuerdo con... No, yo no estoy pidiendo cambiar el orden. Estoy pidiendo que en lo que nos queda, ¿cierto?, revisemos las opciones de redacción conjunta de acuerdo, y después, cuando retomamos, llegamos y votamos, y en cuál no tenemos acuerdo, y lo hacemos igual, porque cada vez nos van apareciendo las intervenciones, la pregunta es si hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de acuerdo, que sí, que tendríamos que verlo con la que viene más adelante. Entonces yo creo que eso al final nos dilata, no sé, una opinión nomás. Pero igualmente vamos a abrir con discusión, pues si al final es esta mesa la que recibe los posibles acuerdos, y lo hemos ido revisando cada uno. Entonces, no sé, yo creo que podríamos aprobar el referendo, como propone el senador Durresti, la indicación número 11, porque en realidad es una indicación obvia, y adecuar cuando llegue la redacción del numeral 8, de la indicación número 8. Yo prefiero esperarla. Yo propongo, ¿usted prefiere esperarla? ¿Esperar todo? Sí. No sé qué opina la comisión. Suspendemos acá, ya bastante tarde nos quedan. Yo no sé, Presidenta, yo no sé si tengamos algún acuerdo en alguno de los otros de las otras indicaciones para ir avanzando. Es lo que le voy a preguntar al secretario, qué artículos quedan, o sea, qué indicaciones quedan. Eso hay que saber.
A ver, Llegó el Durresti y lo echó a perder todo, presidenta. Les traje la luz. Humedal traje la urbano, luz. humedal urbano, humedal urbano, humedal urbano. De un resto y hora de dormir ya puedes descansar. Claro, el Durresti debe irse a dormir ya, tiene muchos humedales ahí en su zona. ¿Ah? Don Jorge, ¿cuántas indicaciones quedan? estoy viendo, presidenta, quedan, a ver, bueno, la 8 está pendiente, una. La 11, ¿no es cierto? Está espejo con ella, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 indicaciones. Entonces, claro, cabe la posibilidad, según ustedes resuelvan, de, como dice el senador, ver en qué hay acuerdo y en aquello que no hay acuerdo, votar derechamente. Esa es una alternativa y puede ser más rápido, siempre que ustedes así lo establezcan. O si no, seguir votando las indicaciones, presidenta. A veces son las dos alternativas que se presentan. ¿Podemos hacer un recuento en lo que estamos de acuerdo y no de acuerdo? Presidenta. Los asesores podrían señalarnos aquello. Presidenta, a ver, los equipos asesores trabajaron en la mañana, han trabajado estos días. Ellos, yo creo que están bastante más claros en lo que hay acuerdo y lo que no hay acuerdo. Por eso le da la palabra a Carlos Esteves y después otro asesor que quiera hacer uso de la palabra. Gracias, presidenta. No, entiendo que son 16, por su intermedio del secretario, menos las dos que se declararon inadmisibles. Exactamente, claro. Ya, es decir, quedan 14 para discutir. El senador Alvarado es bueno también para la salud de la comisión. A lo mejor podemos detenernos 10 minutos. Un descanso. Ya se le envió al Ejecutivo una propuesta para el transitorio, para que la revisen. Alex se la envió a Nicolás, para que la revise. Nosotros podemos ver si podemos concordar cosas en el 58 sí o no, y si no concordamos decimos no y se vota, y si concordamos le proponemos esta sugerencia y seguimos avanzando, pero quizás con 10 minutos alguien se toma un café y podríamos hacerlo, si le parece. Carlos, pero lo importante sería, ya, tomemos el receso de 10 minutos, porque no queda tanto y yo propongo que terminemos hoy día. Traer el listado de los, no sé cuántas quedan, 2, 16 indicaciones, en donde hay acuerdo y donde no hay acuerdo. Ahora, el tema es que los asesores traen una propuesta de acuerdo y nosotros la revisamos y de repente el acuerdo no lo consignamos, ¿no? Ese es lo que ha venido pasando. Entonces, en los 10 minutos hagan una pauta de lo que hay acuerdo y lo que no hay desacuerdo y veamos si podemos votar en esa línea en 10 minutos más. ¿Hay acuerdo? Yo no tengo problema. Suspendemos por 10 minutos. Le pedimos a Nicolás que nos mande un link por reunión. ¿Cómo? No, que internamente aprovecho de pedirle a Nicolás que le mande a Lilian, a Sergio, a mí, a Alex, y obviamente a la DGA un link para que nos tengamos 10 minutos de trabajo ahí. Muy bien, suspendamos por 15 minutos, ¿no? 15. Inmediatamente. Recording stopped. Bien. 15 minutos. Perfecto, presidenta.